El párroco de Aguililla, el párroco Gilberto Vergara, ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo un llamado directo, pues para que visite Aguililla también, para que se dé cuenta el presidente de lo que está sucediendo en esta población. Sobre el tema, el presidente de la República habló hace unos momentos. Esto fue parte de lo que señaló en torno al llamado, primero a Aguililla, a que se calmen, a que cese la violencia, y después rechaza la invitación para visitar este lugar. Escuche usted. Haciendo un llamado a la población de Aguililla y de toda esa región de Michoacán, a la gente, a los campesinos, a los productores, a los comerciantes, a religiosos, a todos, a que se ayude a conseguir la paz, que no se tome el camino de la violencia, de la confrontación, que hagamos a un lado el odio, el rencor, que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo, que no nos hagamos daño, no a la violencia, sí a la paz, al diálogo, y que no se dejen manipular por grupos delictivos. No voy porque no quiero hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista y a nuestros adversarios. ¿Se imaginan si voy a estar en eso? Híjole, el Reforma y el Universal y las televisoras y todos hablando nada más de eso. Le aprecio al párroco de Aguililla, a don Gilberto Vergara, que me tome la llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, pues bien, gracias a Dios. Oiga, dígame algo, ¿cómo van las cosas en Aguililla? Hablábamos hace un rato, parece que ya se liberaron por ahí algunos caminos, pero nomás durante 8 horas. ¿Qué es lo que han estado viviendo en los últimos meses, don Gilberto? Oye, pues primero decirte que qué mosaico tan interesante presentaste, ¿eh? Yo Gracias. creo que ya viendo la realidad así, toda, así como que partes en conjunto, pues nos dan una idea exacta de todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? Que no se trata de algo de hoy, sino que es algo que hemos venido arrastrando, que se ha venido como acumulando, ¿no? Es como el precio acumulado de todas estas desórdenes y de todas esas inactividades del Estado, y sobre todo el concepto tan interesante que tiene el Estado, bueno, por catalogarlo de alguna manera, ¿no? Interesante porque es otra realidad, es como otra cosa, ¿no? Entonces nos estamos viviendo aquí al ras de suelo unas circunstancias verdaderamente vergonzosas para cualquier Estado, y pareciera como que todo se minimiza, ¿no? Yo estoy de acuerdo, tenemos que ser agentes de paz y tenemos que vivir en paz, pero para vivir en paz necesitamos que nos den los derechos fundamentales que nos han sido arrebatados, que poco a poco nos han sido coartados, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo, tenemos que tener una actitud de reconciliación, de hermandad, pero no se puede vivir como estamos viviendo, eso es claro, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo, don Gilberto Vergara? Porque, a ver, son grupos que están enfrentados y a nosotros nos llama mucho la atención, duele ver pues a la población que no puede salir como si fuese un muro, como si hubiese una división en donde se controla por el crimen organizado absolutamente todo, y al final el pueblo, al final quienes no tienen absolutamente nada que ver ni con unos ni con otros, pues son los que terminan más amolados en este tema. ¿Qué vive la población por allá? ¿Cuál es el problema? Cuéntenos. Pues mira, ya lo dijiste muy bien, o sea, la cuestión aquí es el problema que hay entre los grupos y sus choques y sus fronteras y sus conflictos, cosa que nosotros directamente como pueblo de bien no tenemos nada que ver, y no somos enemigos de nadie, ¿no? Y mucho menos del Estado, y tampoco del ejército ni de su fuerza, ¿no? O sea, no, yo creo que nosotros somos enemigos, yo lo he dicho varias veces, no somos contrincantes en la guerra, tal vez somos el campo de batalla, y tristemente nos ha tocado estar en medio, recibir el saldo de heridos y el saldo de estos enfrentamientos y las consecuencias de esto, que es lo que tú acabas de decir, o sea, mantenernos aislados, secuestrados y hasta cierto punto convertirnos como en enemigos de un grupo o de otro, dependiendo pues de los límites territoriales, ¿no? Eso es algo lamentable, porque nosotros no pedimos que ellos se peleen en nuestros patios y no pedimos que se peleen en nuestras calles, y no pedimos tampoco ser contados como si fuéramos del grupo contrario nada más porque vivimos ahí y porque el otro grupo ya llegó, ¿no? Entonces esta situación ha ido rebasando cada vez más y nos tiene en este estado triste, porque al final de cuentas pareciera como que todo lo que hemos estado viviendo atrás, todo lo que estamos viviendo aquí y nuestro futuro que parece incierto, pareciera como que
no lo imaginamos o como que el gobierno piensa que es mínimo, como que no tuviéramos derecho nosotros a poder levantar la voz de una manera fuerte que se escuche en todo el país y sobre todo despertar esto que en muchas partes están viviendo, muchos pueblos lo han vivido y no han tenido la capacidad de hablar. ¿En qué ayudaría la visita del presidente López Obrador a Aguililla? Bueno, primero él lo prometió. Y prometió venir. Y tú sabes que cuando el presidente se mueven muchas cosas, se tienen que mover, ¿no? Desde que se anuncia, hasta los baches se tapan de las carreteras, ¿no? Entonces, si va a venir a que no le cuenten lo que está pasando, que lo vea, que nos escuche a nosotros y que reciba este sentir, ¿no? Es un presidente que se ha mostrado como cercano al pueblo, pues queremos que esté cercano a nosotros y queremos que venga a esta región donde, pues algunos dicen que no, que es más escándalo el que hacemos que lo que está pasando, que venga y que lo compruebe, ¿no? Y es una invitación abierta a él. Primero, respeto a su palabra, porque él lo dijo. Y la invitación sigue en pie. El presidente dijo hace un momento que se porten bien, que se calmen, que busquen la paz. El pueblo está apoyando a un cártel, está apoyando a otro cártel porque lo quisiera apoyar. Usted lo vive ahí, don Gilberto Vergara, es el párroco de Aguililla, o más bien hay un cártel que los obliga a todo esto, esta situación de control social, pues la hemos visto en muchos estados de la República. De repente el pueblo, quien no tiene nada que ver, insisto, pues se ve obligado a tener que jalar para un lado o para el otro. Pues mira, te diría que aquí de todo hay un poco, ¿no? Porque no te puedo aseverar una cosa de manera tajante, pero sí se ha dado todo eso, o sea, se ha dado el hecho de que si un grupo está y ya llegó a una población, te pide que le ayudes y en algunos casos le dices, si no nos ayudas te vas a ir. Entonces la gente no le queda de otra más que obedecer ciertas cosas, ¿no? Entonces sí habría que decir que en esta guerra de cárteles, como hemos pasado por diferentes etapas y por diferentes grupos, pues nos vamos dando cuenta pues de los males. Hay algunos peores y hay otros que por lo menos te dan un respiro, ¿no? Hay algunos que te cobran cuota y hay otros que te dejan trabajar libremente sin pedirte más. Hay algunos que se portan de una manera más recia, más fuerte con las personas y otros que te dejan más en paz, ¿no? Entonces, qué desgracia que nosotros estemos pues así como a un vaivén de olas, ¿no? De los grupos y de las voluntades de otras personas, pero sí, claro que se da y hay poblaciones que se han quedado desiertas no solamente por la violencia, sino porque los costos de vivir ahí ya son muchos, ¿no? O sea, estar dando dinero de lo que tú estás ganando, de tus ganancias. Hay grupos, por ejemplo, que te cobran al precio de carne, le cobran a la tortilla, te cobran en la gasolina, te cobran en esto y no, y pues de ahí sacan su dinero, ¿no? Entonces es una extorsión silenciosa de esa que ya nada más llegan y ya sabes que tienes que dar. Y nuestros campesinos están sufriendo eso de por sí. El campo está tan retrasado en nuestro país y todavía con esos impuestos extras por parte del pago de piso que hay donde quiera, nos vienen a complicar más el asunto. De todo hay un poco y en esta región hemos visto de todo. Por ejemplo, de la carne o de la gasolina o de lo que sea, ¿cuánto cobra el crimen organizado? O sea, porque esto es horrible lo que estamos diciendo, pero es como un IVA. O sea, uno tiene que ir a comprar la carne y mira, figúrate cobra. Por ejemplo, nosotros en Aguililla pasamos mes todavía, se trae la gasolina desde Tumbiscatío, porque no podemos pasar, los gasolineros no pueden, aunque estuviera la carretera abierta, no se puede pasar hacia Patzingano, hacia la gasolinera Pemex más cercana, y la que teníamos más cercana, ahí en Aguililla está cerrada desde hace como 6 años o más. La del Aguaje está cerrada también hace varios años. Entonces, los que para comprar gasolina ahí en el pueblo la tienen que traer desde Tumbiscatío. Es un camino de más de 8 horas por la sierra. Y te imaginas cómo se pone en este tiempo para que ellos puedan bajar esas tanques, garrafas de gasolina, y con todo el peligro que conlleva transportar el combustible y ponerte a vender ahí junto a una escuela o junto a una casa o en un local o en la calle, todo ese peligro, y lo venden. Y de todas maneras sabíamos con el grupo que estaba antes que el precio, aparte que ya era encarecido porque tenían que traerlo de otra parte, aparte tenían un impuesto de 1 o 2 pesos sobre el litro. Entonces, eso ahorita, pues bueno, ya creo que ese impuesto sobre impuesto ya no está, porque el otro grupo que llega ya no lo cobra, y entonces pero fíjate la ironía, o sea, no, claro, es que, o sea, porque llegó otro cártel y ese cártel, ¿no? Ya quitó el impuesto, ¿no? O sea, pero bueno, cobra impuesto de la carne o otra cosa.
Y mira, se va a oír horrible lo que voy a decir, pero te lo voy a decir así, o sea, ya cuando llega te da como un respiro, porque ya no, por lo menos ciertas cosas no te están cobrando, y porque aparte, no digo que sea bueno, entiéndeme, no es que digo que sea bueno ni sea mejor, ni mucho menos, pero, por ejemplo, ya no quita y al contrario da despensas y les pone brincolines a los chiquillos y les da regalitos a las mamás, etcétera, ¿no? Porque el manejo de los grupos es cada quien según su ideología y su forma. Claro. Y eso ya lo vimos aquí en la región, los caballeros templarios hacían eso. Don Gilberto, ¿y los militares qué hacen? Esa es la pregunta del millón, porque yo no sé hasta ahorita. Mira, ahorita se les está pidiendo que se encarguen de la carretera y de ciertos patrullajes y ciertas cosas. Entonces, eso es lo que se les está pidiendo, más bien se les está exigiendo, y es lo que tienen que ver ellos cómo lo van a hacer. Pero parte del conflicto, parte del encono, parte del encontronazo, no es porque nosotros seamos personas valientes y que ahora ocupemos que el presidente nos dé una palmada y nos diga ya cálmense, o sea, no es eso, es el hecho de todo lo que ha pasado y también el hecho, mira, va a sonar hasta trivial, pero que nosotros estemos pasando las de Caín para poder tener lo necesario y el ejército se lo den por helicóptero, o sea, la verdad, eso duele. Entonces, ha creado toda esta serie que no justifico la violencia de ninguna manera, pero de alguna forma pareciera como que era el siguiente paso, ¿no? Esto que denuncia es indignante, evidentemente, don Gilberto Vergara. O sea, al ejército sí le llegan las despensas, sí le llega la comida por helicóptero, ustedes no tienen carne, por ejemplo, y hay que esperar a ver si el crimen organizado deja pasar la carne o no, y cuando la deje pasar, a ver cuánto va a cobrar de impuesto, pues sí, obviamente sí molesta. Pues sí, mira, por ejemplo, de lo que se hablaba ayer y se le decía al gobierno federal era esta situación que tenemos nosotros como un filtro, y no necesariamente en nuestro municipio, fuera del municipio, para el paso de cualquier producto, porque las abarroteras acá, las tiendas no pueden surtirse que vengan los proveedores a traerles, ellos tienen que ver la manera de buscar sus productos fuera, y sabes que eso va a repercutir en un aumento de precios hacia el consumidor de manera directa, ¿no? Y dificultad de tener productos. Y entonces era estarles diciendo, es que vigilen eso, porque eso sucede y está a ojos vistos, y hay depósitos donde se llega toda la cerveza, por ejemplo, o llega el refresco, o llega esto. Entonces son estas situaciones que tristemente pareciera como que no se dan cuenta o que no les importa, o es tan normal que ya lo ven como cotidiano, ¿no? Don Gilberto Vergara, el párroco allá en Aguililla, le aprecio que me haya tomado estos minutos aquí en MBS y estamos al habla si nos permite, don Gilberto. Bueno, gracias. Sí, estamos en contacto, muchas gracias. Está abierto siempre el espacio, es Gilberto Vergara, párroco allá en Aguililla.